Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar. Espero que estén listos para un nuevo vídeo cargado de drama, pasión, y sobre todo, muchas preguntas. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las parejas de telenovela que llevan su romance a la vida real. Pero, ¿qué pasa cuando el amor y la fama chocan? Cuando la presión de los fans y los tabloides pone a prueba incluso los sentimientos más fuertes. Eso es lo que exploraremos hoy. Veremos si la chispa que vemos en pantalla es suficiente para mantener una relación fuera de ella, y cómo las decisiones profesionales pueden afectar ese romance que tanto amamos. Así que prepárense para un viaje lleno de rumores, confirmaciones, y quizás alguna que otra lágrima. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con una pareja que ha dado mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ay, Kerem y Hande. Su química en la exitosísima serie Sen Kalkam fue innegable. Interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja con una relación inicialmente forzada que, poco a poco, se transforma en un amor apasionado y lleno de obstáculos. La serie del género comedia romántica fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. ¿Quién no se enamoró de la intensidad de su mirada, de sus bromas y de ese tira y afloja que nos tenía pegados a la pantalla? Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿esa chispa se quedó solo en la pantalla o saltó a la vida real? Bueno, la respuesta es sí. Después de muchos rumores y especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Los fans estaban extasiados, las redes sociales explotaban con cada foto que compartían, y parecía que el cuento de hadas de Serkan y Eda se había hecho realidad. Pero, ¿todo era tan perfecto como parecía? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La relación entre Kerem y Hande, aunque adorada por muchos, también estuvo rodeada de cierta controversia y presión. Por un lado, la atención mediática era constante. Cada movimiento, cada palabra, era analizada al detalle, lo que sin duda puede ser agotador para cualquier pareja. Los paparazzi los seguían a todas partes, inventando historias y exagerando situaciones para vender revistas y generar clics. Imagínense no poder ir ni siquiera a comprar el pan sin que te saquen una foto y la interpreten como si estuvieras en medio de una crisis. Por otro lado, estaban las expectativas de los fans. Muchos esperaban que su relación fuera una réplica perfecta de la que veían en la serie, lo que obviamente es irreal. Querían que fueran Serkan y Eda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero Kerem y Hande son personas reales, con sus propias personalidades, sus propios gustos y sus propios problemas. Además, tanto Kerem como Hande estaban en la cúspide de sus carreras. Kerem, con su atractivo irresistible y su talento actoral, recibía ofertas para protagonizar nuevas series y películas. Se hablaba de proyectos internacionales, de Hollywood incluso. Imagínense la presión de tener a todo el mundo esperando tu próximo gran papel. Hande, por su parte, también estaba en un momento álgido, consolidándose como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su belleza era innegable, pero también demostró ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Y aquí surge la pregunta clave, ¿cómo equilibrar una relación amorosa con una carrera profesional exigente y llena de compromisos? ¿Es posible mantener la llama encendida cuando ambos están constantemente viajando, trabajando largas horas y rodeados de otras personas? Los rumores de crisis en la relación de Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de celos, de diferencias creativas, de la dificultad de conciliar sus agendas. Se decía que Kerem quería enfocarse en proyectos más serios y desafiantes, mientras que Hande prefería seguir explorando el género de la comedia romántica. También se comentaba que la distancia era un problema, ya que Kerem pasaba mucho tiempo viajando por trabajo. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. Fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se preguntaban qué había salido mal y si había alguna posibilidad de reconciliación.
¿Qué pasó realmente? Las razones exactas de su ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos dicen que fue la presión mediática, otros que fueron las diferencias personales, y otros que simplemente el amor se acabó. Quizás fue una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande nos dejó una gran lección, que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos de la fama y el éxito. Y que a veces es necesario priorizar la carrera profesional para alcanzar los sueños. Hande se encuentra ahora, para muchos, en la cuerda floja, obligada a tomar decisiones cruciales sobre su futuro. ¿Priorizará el amor, si es que lo encuentra, o se centrará en su carrera? La respuesta solo el tiempo lo dirá. Hande además ha tenido que lidiar con la pérdida de seres queridos, lo que ha añadido una capa más de complejidad a su situación. Su fortaleza y resiliencia son admirables. Ahora hablemos de otra pareja que también generó mucha expectación, Demet Özdemir y Can Yaman. Ellos protagonizaron la serie Erkencikus, una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades muy diferentes que se enamoran en el mundo de la publicidad. La serie fue un éxito rotundo, especialmente en países de habla hispana, donde la química entre Demet y Can conquistó a millones de espectadores. Sus personajes eran adorables, divertidos y entrañables. La historia era fresca, original y llena de momentos inolvidables. Al igual que con Kerem y Hande, los fans empezaron a especular sobre la posibilidad de que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Su complicidad en pantalla era evidente y sus interacciones fuera de ella parecían indicar que había algo especial entre ellos. Se les veía muy cómodos juntos, bromeando y riendo. Muchos pensaban que era solo cuestión de tiempo para que confirmaran su relación. Pero a diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron ni negaron públicamente su relación. Mantuvieron un silencio estratégico, alimentando aún más las especulaciones. Sin embargo, su conexión era palpable. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, en busca de una prueba de su amor. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas a la pareja, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. Los fans incluso organizaban eventos y manifestaciones para pedirles que confirmaran su relación. Pero ¿por qué nunca oficializaron su relación? Aquí es donde entran en juego las diferentes perspectivas y prioridades. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y ambiciosa, con una sólida carrera en la televisión turca. Desde muy joven ha trabajado duro para alcanzar sus metas y convertirse en una de las actrices más respetadas de su país. Es una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Can Yaman, por su parte, también es un actor con mucho potencial, pero su personalidad es quizás un poco más extrovertida y mediática. Le gusta interactuar con sus fans y compartir detalles de su vida personal en las redes sociales. Tras el éxito de Erkencikus, Can decidió probar suerte en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare. Esta decisión marcó un antes y un después en su carrera. Se rumoreó que la diferencia de personalidades y las ambiciones profesionales de cada uno fueron factores determinantes para que Demet y Can no llevaran su relación más allá de la amistad. Se decía que Demet prefería mantener su vida privada alejada de los focos, mientras que Can era más abierto a compartir su vida personal con sus fans. Esta diferencia generó tensiones y desacuerdos entre ellos. Además, la distancia geográfica también pudo haber influido en su decisión. Con Can viviendo en Italia y Demet trabajando en Turquía, era difícil mantener una relación a largo plazo. Y aunque los fans soñaban con verlos juntos, ambos actores decidieron priorizar sus carreras profesionales y seguir caminos separados. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente la pareja se divorció recientemente. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Italia, y actualmente está soltero. Su historia nos enseña que a veces, la química en pantalla no es suficiente para construir una relación duradera fuera de ella, y que las ambiciones profesionales y las diferencias personales pueden ser obstáculos difíciles de superar. Otro ejemplo que podemos analizar, aunque con un final diferente, es el de Burak Özçivit y Fariye Evcen. Ellos se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la serie Al-Kuğu, una adaptación de la clásica novela turca del mismo nombre. Burak interpretó a Kamran, el apuesto y adinerado médico, y Fariye a Feride, la joven y hermosa maestra. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía.
Lo que diferencia a Burak y Farideh de las otras parejas que hemos mencionado es que ellos lograron construir una relación sólida y duradera, a pesar de la fama y la presión mediática. Se casaron en una ceremonia de ensueño en 2017, y desde entonces han formado una hermosa familia. Tienen 2 hijos, Karan y Kerem, y se les ve muy felices y enamorados. ¿Cuál es su secreto? Tal vez la clave esté en que ambos actores han sabido equilibrar sus carreras profesionales con su vida personal. Han trabajado juntos en varios proyectos, como la película Ask Sana Vencer, pero también han sabido mantener su independencia y espacio personal. Se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales y celebran los éxitos del otro. Además, Burak y Farideh comparten valores y objetivos similares. Ambos son muy familiares, respetuosos y trabajadores. Han construido una relación basada en la confianza, el apoyo mutuo y el amor incondicional. Su historia nos demuestra que sí es posible encontrar el amor verdadero en el mundo del espectáculo, y que la fama y el éxito no tienen por qué ser un obstáculo para construir una relación duradera. Han sabido proteger su intimidad y mantener su relación alejada de los escándalos y los rumores. Se han centrado en construir una vida juntos, y han sabido sortear los desafíos que se les han presentado. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero sí existe, y que con esfuerzo y dedicación se puede construir una relación sólida y feliz, incluso en el mundo del espectáculo. Hemos explorado la complejidad de las relaciones entre actores de series turcas, demostrando que la química en pantalla no siempre se traduce en amor duradero. Vimos el caso de Kerem y Hande, donde la presión mediática y las prioridades profesionales pudieron influir en su ruptura. Analizamos la situación de Demet y Can, donde las diferencias de personalidad y la distancia geográfica pudieron ser factores determinantes. Y finalmente celebramos el amor de Burak y Farideh, un ejemplo de que sí es posible construir una relación sólida y duradera a pesar de la fama y el éxito. En definitiva, las relaciones entre actores de series turcas son un reflejo de la vida misma, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. No hay fórmulas mágicas ni recetas infalibles para el éxito. Cada pareja es única y cada historia es diferente. Lo importante es que cada uno sea fiel a sí mismo y que tome las decisiones que le hagan más feliz, independientemente de lo que opinen los demás. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme, y espero que me sigan acompañando en mis próximos vídeos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre las relaciones entre actores de series turcas? ¿Creen que es posible mantener una relación duradera en el mundo del espectáculo? ¿Cuál es su pareja favorita de telenovela? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.